Sí, doctora. Bien, listo. Vamos a hacer ya la semana 4 hoy. Igual seguimos con los alcaloides, pero ya un poco a profundizar sobre sus estructuras químicas, sus grupos funcionales, eh, también tanto el efecto farmacológico y el efecto de la toxicidad quizás. Entonces, alcaloides derivados de la fenilalanina y tirosina. Y entre ellos tenemos los isoquinológicos, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando. Los alcaloides derivados de la fenilalanina y la tirosina, siempre vamos a hablar de unas plantas muy conocidas del género Ephedra, que es antiguamente ya investigado desde la botánica. Las efedras sabemos que son familias de las cineseas, efedras de las equinocifolias, por ejemplo. Entonces, estos productos, así con mayoría, tienen un metabolito importantísimo que es la efedrina. Esta efedrina procede de varios, por ejemplo, países, ¿no? Desde este principio activo, esta planta que lo están visualizando acá, está en China, en la India, en Pakistán, por ejemplo, ¿no? Además, este alcaloide de la fenilalanina, más conocido en este caso para la síntesis de la efedrina y también la pseudoefedrina, contienen derivados de anillos cerrados, como lo están visualizando acá, incluso con su doble enlace. Tiene ¿por qué se llama 5-fenoxazolidina y efedrina? Porque en el carbono 5 hay un grupo sustituyente, entonces por eso se les llama ahí. Y la efedrina, para que vamos a ir viendo la acción farmacológica que vamos a trabajar ahí. Bien, acá tenemos la fenilalanina, su estructura química, ya lo acabamos de ver. Tenemos la tirosina y la dihidrofenilalanina. Dihidro porque tiene dos grupos hidroxilos, ¿no? Uno de ellos. Entonces, la fenilalanina, sabemos que son grupos aminas, ¿no? Somos grupos aminas, por eso se llama feniletilamina, ¿no? Y la bencil, en este caso, isoquinoleínas. ¿Por qué? Porque tenemos un benceno. Entonces, es la característica que le da. Otros, por ejemplo, ¿por qué se llama bis? Porque hay dos bencenos, ¿no? Y ahí vamos a caracterizar la papaverina. Y bueno, y ahí venimos la efedrina, que lo estamos acá viendo. Otros de ellos, los alcaloides ya estudiados a semanas anteriores, tenemos la morfina, la mescalina y la tubocucarina también. Tanto la efedrina como la morfina, la mescalina y todos los, en este caso, la bencil isoquinoleínas, la bis-bencil isoquinoleínas son alcaloides. Como depende de su estructura química, la complejidad de estas moléculas que pueden tener muchos alcoholes, muchos metiles, muchos grupos nitrogenados e incluso la tubocurarina, por ejemplo, vamos a ver que se desprenden moléculas de agua, 5 moléculas del agua y también ácido clorhídrico. Entonces, es la que le da a la tubocurarina que hay que trabajarlo con dosis pequeñas porque puede tener efectos colaterales de manera irreversible. Bien, y ahí ustedes dirán de qué parte vamos a sintetizar estos metabolitos que acabamos de hablar, especialmente la efedrina, de la efedra, ¿no? Uno de ellos. Y ahí hablamos una planta muy, muy conocida que seguramente lo has visto también, que son los cactus. Y son a veces estas plantas tienen mucha agua. Por eso es que a veces cuando lo tenemos sembrados en casa, pues la riegas una vez al mes y eso, ¿no? Porque si la pones bastante agua, se pudre. Entonces, una de las familias que lo estás viendo son, en este caso, parte de las
lefoporas, otras, por ejemplo, más conocidas como el peyote. Este cactus mayormente tiene una especie a nivel norteamericano de un género de la Lepofora. Y una especie endémica también se utiliza, hay constantes sembríos, porque ya hoy en día para extraer el alcaloide en México. Y como estás viendo son ¿cómo te lo estoy diciendo? Son tipo como un botón, mira todos sus botones aquí, ¿no? Son como un botón. Estas plantas suelen crecer mayormente de 2 a 12 centímetros de diámetro hasta 5 de altura, pero no van a crecer en un año, a veces pueden pasar muchos años, ¿no? ¿Y de qué parte vas a adquirir el alcaloide? Puedes traer de la flor y también en este caso del gel, ¿no? Tienen espinas, sí, son sus espinas, pero no son aquellas espinas que a veces son muy agresivas, son cubiertas con un tipo como una pelucilla color blanca. Sus flores, algunas son bien rosadas pálidas, otras, por ejemplo, algunas son una flor roja. Pero ¿en qué parte florecen? Florecen a veces muy escaso, a veces puede florecer entre marzo y mayo. Es una vez al año, ¿no? Su crecimiento, te decía, es extremadamente lento, puede alcanzar hasta desde a más de 30 años, ¿no? Con esa floración que puede pasar. Entonces su crecimiento es muy, muy lento. Y ahí te decía, ¿no? Los cactus, puede ser, te acabo de mencionar, a veces son color rosado pálido o puede ser blanco, otros son un poco rojizo. Depende de qué lugar también siembren estas plantas, ¿no? Entonces, de acá vamos a sacar la mescalina, este alcaloide. Y ya hay principios activos, hay cápsulas de ellos, ¿no? Hay otro alcaloide que es la catinona, son de las hojas extraídas. Igual, acuérdate que tiene posiciones aminas, ¿no? Tiene el anillo bencénico, que se llama, como ya les había mencionado, se tienen las bencilisoquinoleicos, ¿no? Bien, y tenemos la efedrina. La efedrina que se extrae mayormente de las flores, ¿no? Y que se la utiliza a nivel clínico, en la complejidad de las moléculas por el grupo amino y los grupos metiles. ¿Tienen grupos alcoholes? Sí. Bien, ojo, acá no vayas a pensar que hay un grupo carboxilo, no. Este es un grupo alcohol, acá hay un metil, entonces no vayas a... Acá, por ejemplo, es un grupo cetónico. Ya, antes que se me olvide. Acá la mescalina tiene diversos grupos de oxígeno, ¿ya? Entonces es la que le da quizá la estabilidad a la molécula a la mescalina. Las feniletilaminas son distribuidos siempre por la naturaleza en cactus, en hojas, en tallos, en flores, ¿no? Por ella te había dicho, por ejemplo, en el peyote, especialmente en los botones. Otros, por ejemplo, en la Cantaedulis se encuentra en las hojas, especialmente en el té. Así se llama té de las familias de los abisinios. Otro de ellos, por ejemplo, la efedra, se puede encontrar también en tallos y parte de las hojas aéreas. Los tallos son muy delgados, a ver cómo te dijera, la efedra es el tallo como la cola de caballo, no sé si lo has visto alguna vez, un poquito más gruesa. Bien, entonces de ahí se trae la efedrina. ¿Y cuál es la acción farmacológica de estos productos que te acabo de mencionar? La mescalina, que se puede a nivel farmacológico, son alucinógenos. E incluso hay estudios que dicen que la acción farmacológica se asemeja a un LSD, ¿no? Son drogas bastante que alteran el sistema nervioso.
Otra de las derivados de la importancia de las fenilалaninas tenemos la catinona. La catinona son psicoestimulantes que se asemejan, mira la complejidad que se asemeja a las anfetaminas. Hay estudios que en dosis adecuadas de las catinonas, por ejemplo, se puede dar a la capacidad de concentración, del esfuerzo físico, disminuye la sensación de la fatiga, el sueño. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa? Que activa la glucosa, ¿no? Activa la glucosa y viene el ATP. Pero sí, sí o sí se encontró estudios que la catinona puede trabajar también a trastornos cardiovasculares, insomnio, ansiedad y sí hay siempre dependencia psíquica. Es decir, una vez que el paciente le das catinona, se ha visto que se vuelven dependientes de estos principios activos. Y la efedrina. La efedrina, uno de ellos sabemos que son broncodilatadores, vasoconstrictores, tratamiento del asma bronquial. También se ha utilizado para rinitis, sinusitis y también para preparados estimulantes. Y ahí estamos visualizando las estructuras tanto de la mescalina, la catinona y la efedrina. Entonces, ¿que tienen el anillo bencénico? Sí, tienen el anillo porque son derivados de los bencilioquinolénicos, ¿no? Pero sí hay diverso que a veces hay metiles con oxígenos, otros que, por ejemplo, hay metanoles, otros el grupo amino está fusionado con grupos metiles. Y ahí tenemos, ¿no? La gran diferencia entre las isoquinoleínas y las tetrahidroxiquinoleínas solamente es por los dobles enlaces, no es otra cosa. Como ustedes están viendo acá, este anillo está igual que acá. En cambio, acá estos dobles enlaces ya no lo tiene. Es la gran diferencia. Es decir, en la posición ISO ha habido una modificación. ¿Te acuerdas? Isometa, ¿no? Entonces eso, acuérdate ahí. ¿Cómo yo sintetizo a través de un prototipo o de una plantilla? Nosotros le llamamos en farmacoquímica o, o en química orgánica 2, orgánica 4, la llamamos a estas estructuras químicas prototipo. ¿Por qué la llamamos prototipo? Porque a partir de ella también se llama núcleo. En los libros de farmacoquímica se lo llama también núcleos. Es decir, que a partir de ello yo puedo sintetizar otras moléculas, modificando grupos, los radicales, por ejemplo, ¿no? No radicales libres, ¿eh? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la raticulina. A partir de esta yo puedo trabajar también para sintetizar, ¿no? En este caso, la morfina. Bien, no sé si alguna pregunta, pensé que había una pregunta. Estaban ingresando recién a clase. Entonces, vamos viendo ahí la síntesis de la morfina, otro de ellos la codeína, la noscapina, la paverina, la berberina, la coridalina y en este caso, la sanguiranina. Y lo otro es la protropina, no la protombina, es diverso. Entonces, ¿qué vamos a modificar o qué vamos a agregar acá? ¿De qué se diferencia una con la otra, no? La que van a trabajar ahí es mayormente fusión, va a haber una fusión de estos anillos a través de puentes de hidrógeno, como lo ven acá. Otros, por ejemplo, puentes de ¿qué? De nitrógeno también. Entonces, lo que tanto en la posición alfa como en la posición beta. Hay moléculas que aparte que han sido fusionadas con puentes de hidrógeno, también hay liberaciones de ácido clorhídrico, ¿no? Como lo están viendo acá en la protropina.
Otros, por ejemplo, que trabaja con tanto en la posición alfa como en la posición beta, grupos hidrogenados, grupos hidroxilados. Bien, y ahí tenemos la distribución en la naturaleza, cómo se encuentran estos metabolitos. Se encuentran, por ejemplo, en los laureles, se encuentran en las magnolias, se encuentran en las papaverales, en las ranunculales, por ejemplo, en las menispareseas también, otros en las... un ratito, por favor. Bien, un ratito me podrías... Y vienen los derivados de los morfinanos, los que vamos a encontrar, pues la morfina, ¿de dónde es? En este caso del Paper somniferus, ¿no? Las rubiáceas que hemos hablado que tienen monoterpenos también. ¿Y cómo se clasifican estos principios activos, estos metabolitos, la bensil-isoquinoleínas, la papaverina, los morfinanos, las morfinas, las codeínas, la protoperberinas, la noscapina, las beberinas, ¿no? Otro de ellos, por ejemplo, los aporfinoides. Y ahí tenemos la boldina. La tubocurarina, por ejemplo, la semetina, las cafelinas, tenemos la colchicina, que es un protoalcaloide, las galactaminas, los alcaloides de la eritrina y tenemos el eritrolidín. Tenemos el papaverino, ahí tenemos la papaverina, que es el opio o el látex que se aprovecha, lo que estamos visualizando hay un color blanquecino, es el que se aprovecha, ¿no? ¿Y qué acción farmacológica tiene este látex? Es un relajante del músculo liso. Es decir, en nuestra anatomía tenemos varias partes de donde se ubica el músculo liso, uno de ellos a nivel del aparato respiratorio, otro, por ejemplo, a nivel gástrico, a nivel de las vías urinarias, a nivel cardíaco. Otro a nivel, por ejemplo, el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Y también trabaja como los antiespasmódicos a nivel intestinal, a nivel de la vesícula, a nivel del útero, lo que te acabo de mencionar. Hay estudios que carece de efectos sobre el sistema nervioso central, pero sí tiene una acción a nivel del sistema nervioso periférico, ¿no? Bien, ahí vienen los morfinanos. Los morfinanos en sí se trabaja a nivel, por ejemplo, de diversas enzimas, ¿no? Para que se vaya desprendiendo, ahí ustedes están viendo de color rojo, van a ir desprendiéndose, por ejemplo, o ingresando también moléculas de hidrógeno en la posición alfa, beta, moléculas de oxígeno, puentes de hidroxilos, por ejemplo, también puentes de, de oxígeno entre un oxígeno al otro oxígeno se van uniendo con la finalidad de obtener al final, en este caso, la morfina. Y después, incluso primero yo obtengo la codeína y luego va al final la morfina. Pero ¿para qué vamos a ir trabajando? En este caso, a través de la manipulación de estos grupos, decía que depende de la acción terapéutica que vayamos adquiriendo, ¿no? La morfina sabemos que es extraído del látex, ¿no? Se utiliza como analgésicos, dolores agudos, crónicos, viscerales, produce bastante euforia, bienestar, reduce la ansiedad, ¿no? El dolor, aumenta el tono muscular, hay contracción de esfínteres a nivel pilórico y anal, otros, por ejemplo, reduce las secreciones intestinales, suele haber, en algunos pacientes, suele haber estreñimiento severo, hay parálisis digestiva, hay miosis e incluso en algunos pacientes puede ocasionar hipotensión, es decir, baja la presión arterial. Son inmunosupresores, retención urinaria, a veces hay tolerancia en algunos y en otros no. Eso sí, siempre una vez que le das esta morfina,
aunque sean pacientes con una enfermedad terminal, se vuelven dependientes a ello, ¿no? Porque a veces dices, sí, me has puesto para el dolor, pero me tienes que poner porque ya se vuelven dependientes de eso. Y tenemos la codeína. La codeína, mayormente pues la utilizamos, es un antipotente, antitusígeno, antidiarreico y también como analgésico. Y la tenemos ahí, ¿no? Ves que la estructura química tiene acá un grupo cetónico y también tiene grupos, mayormente el anillo, otros grupos alfa, beta de hidrógenos y grupo amino, aquí incluso a nivel metílicos, y grupos hidroxílicos, ¿no? Igual la tabeína se utiliza a través de la obtención de la morfina y la codeína, que se utiliza también por vía, en este caso, inyectable, sí, se extrae de la flor y también en este caso antes que se abra la flor. Bien, y tenemos la noscapina, que ahí la tienes de látex igual, que se utiliza como antitusígeno. Tenemos la barberina de la planta entera, se puede extraer. Y sí, esta planta tiene acciones antimicrobianas, anticancerígenas, antisépticas y antidisentéricas, que ya se utiliza en la industria farmacéutica, en el área hospitalaria. Y siempre hay estudios, dice, según la estructura química, cuál es la que le da la acción para reducir las células dañinas, por ejemplo, ¿no? Según artículos científicos, la que le da la acción farmacológica o un grupo farmacofórico, la que le da al grupo, me dice para reducir células cancerígenas son estos puentes de acá y este anillo que lo encuentras acá con grupos de oxígenos, ¿no? Y bueno, no olvidar que la mayoría de los alcaloides tienen nitrógenos, pues, ¿no? Bien, y ahí tenemos la bicuculina, otra de ellos que tenemos la furanicina, la prototombina, que lo hemos visto hace un momento, que sí trabaja, es un convulsivante. Otros tenemos, por ejemplo, la roedina, que es colérica y espasmódica también. En sus estructuras químicas, ¿qué se caracteriza? Les decía hace un momento en la de todo el prototipo, que son liberaciones de ácido clorhídrico. Tienen una acción de sedante e incluso para los niños, por ejemplo, les da un insomnio. Dice, así son las flores. Sí, seguramente lo has visto, ¿no? Es la roedina. Y mira cómo son sus estructuras químicas, ¿no? Su estructura química de la roedina, el anillo está solo acá. Y mira la complejidad. Es la que le puede dar reacciones adversas también. Y hay estudios que a veces hay que eliminar el exceso de estos puentes que estás viendo, estos puentes, para evitar los efectos colaterales. Bien, ahí tenemos la boldina del boldo, ¿no? Que es para la cólera, es colagogogo también, ¿no? Y es diurético. Otro tenemos la boldina, es su característica, se puede consumir también como en agua con infusión, porque sus moléculas sí tienen grupos de alcoholes, otros de metiles, por ejemplo, ¿no? Incluso tienen, por ejemplo, el grupo amino fusionado a un metil, es que le da la estabilidad a la molécula. Y tenemos la apomorfina. La apomorfina es semisintético de la morfina, es emético, antiparkinsoniano. Hay estudios que se dice que se puede dar, por ejemplo, para los pacientes para cuando tienen Parkinson, una regeneración a nivel de las células, a nivel del sistema nervioso, la que le va a dar la posible para que el paciente no tiemble más, porque el Parkinson sabes que es un pequeño temblor por el desequilibrio a nivel de los nervios, a nivel del sistema nervioso y también degeneración a nivel de las neuronas. Entonces la que le va a dar es esta parte, ¿no?
allí. Tenemos la tubucurarina. Estas mayormente, si le das a nivel del aparato, a nivel de los músculos estriados, te puede ocasionar parálisis progresiva. Por eso es que a veces se han escuchado que lo van envenenando poco a poco con la tubucurarina, ¿no? Hay parálisis. Disminuye o anula también el tono muscular. Se usa en intervenciones quirúrgicas a dosis adecuadas, por ejemplo, cuando hay una cirugía de cavidad torácica o fracturas de miembros. Solo se activa cuando lo trabajas endovenosa. Bien, tenemos ahí parte de ella la tirosina, ¿no? Te decía, la tirosina y la fenilalanina. Aquí se fusionan estas dos, tanto la tirosina como la fenilalanina, y formamos el anillo ABC. Y en estos grupos R, vamos a suplir, por ejemplo, con la colchicina. Si yo me da un grupo cetónico y un metil o metil, me va a dar una demecolina, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir supliéndolo allí. Y tenemos la colchicina. Esta colchicina, sabemos que se encuentra en las semillas, pero mayormente en el bulbo. Es como el del ajo, ¿no? Es un no te estoy diciendo que la colchicina sea el ajo, no, sino como que el principio activo se concentra en el bulbo y en las semillas. Es decir, así como el del ajo. El ajo tiene una semilla, un bulbo, perdón. Bien. Entonces son antiinflamatorios, son tratamientos para la gota y también para prevenciones de la gota. También se trabaja como antitumoral, pero hay que tener cuidado porque pueden ser también tóxicos. Sabemos que las personas con unas células cancerígenas ya que son tumores, están propensos a cualquier toxicidad, ¿no? Importante también es para controlar, por ejemplo, estas células, el avance de las células cancerígenas. Se ha utilizado para manipulación genética vegetal también en otros estudios. Y ahí estás viendo la planta de la colchicina, ¿no? Y su estructura química, como la ves, es una estructura donde tiene muchos dobles, son enlaces dobles, también una característica de un puente de hidrógeno, y la que le da la estabilidad a la molécula son estos grupos oximetiles, ¿no? Bien, ahí tenemos para qué sirve la dimecolina. La dimecolina, que es un principio activo en este caso de la colchicina, se utiliza para cuadros de leucemias, especialmente no de cualquier tipo de leucemia, sino leucemia mielocítica crónica. Y también se utiliza para linfomas malignos. Sé que sí se utiliza en el área hospitalaria, especialmente en pacientes, como le decía, en pacientes con células tumorales. Bien, y por eso es que como las células tumorales son muy agresivas, entonces estas moléculas tienen que ser bastante estables para que destruyan estas células, ¿no? ¿Y cuál es la que le va a dar la estabilidad a esta molécula? Te decía, uno de ellos son sus anillos. Pero aparte de los anillos es que hay puentes de hidrogeniones, hay puentes, por ejemplo, también de grupos hidroxilos. Bien, entonces ahí tenemos otros alcaloides de las familias de las amariladáceas. Estas familias, los que más conocemos quizás son los narcisos, los junquillos, por ejemplo, que lo estás visualizando en la imagen. Y se ubican también el principio activo lo vas a encontrar en los bulbos, sobre todo, ¿no? Pero los bulbos que están a la parte fuera de la tierra, ¿no? Es decir, en las partes aéreas, para que me deje entender. ¿Tienen fines terapéuticos? Sí. Entonces aumentan, por ejemplo, la capacidad cognitiva, otra de ellas, el tratamiento del Alzheimer.
Y ahí tenemos la galantamina. Encuentras en los bulbos y en las hojas, pero el mayor principio activo encuentras en los bulbos aéreos. Es decir, que ya se han madurado tanto y se están saliendo de la tierra. Bien. Entonces, en la estructura química, que como tiene una característica para la capacidad cognitiva, tratamiento del Alzheimer a nivel neuronal, entonces por eso es que necesitamos los anillos bencílicos, ¿no? Este anillo bencílico, por sus dobles enlaces, va a actuar a nivel del tratamiento del Alzheimer. Y ahí tenemos, por ejemplo, la emetina. La emetina sabemos que es un monoterpeno. Sí, son derivados, por ejemplo, son alcaloides a nivel de las rubiáceas, alcaloides de la ipecacuana, como la cafelina, la emetina. La cafelina, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene metiles y aparte sus ésteres, incluso están ahí con un círculo, ¿no? Y por eso es que le da una actividad farmacológica con propiedades eméticas y antidisentéricas. Tenemos, perdón. Ok. Bien. Tenemos acá la ipecacuana o los monoterpenos, para que me deje entender. Se utiliza la emetina, la cafelina. Estas emetinas, ¿para qué se utiliza? Como expectorantes, amebicidas, la cafelina como emetina, incluso por sus que están de color rojo, tienen otra acción terapéutica, ¿no? Por ejemplo, tenemos los grupos de hidroxilos, la cafelina, ¿no? Entonces, tenemos los metoxis, la emetina. Mis emético también es, o sea, para las náuseas ¿Cómo o me vómitos. dices? ¿Cómo? ¿Por qué dice, o sea, emético? Es para las náuseas o vómitos. Claro, también. Por Ah, eso ya. te decía, el que le da la acción terapéutica son estos, para que sea emético, por ejemplo, ¿no? La cafelina. La emetina no es emético, ¿eh? La emetina es expectorante y en este caso cuando hay cuadros clínicos de amebiasis. ¿Sí? Bien. Y ahí tenemos la eritrina. La eritrina sí tienen mayormente de las familias derivados de la beta eritroidina, porque en la posición beta encontramos modificaciones del anillo, en este caso bencénico, o también grupos que se les va modificando en la R porque tienen otra acción terapéutica, tanto por ejemplo ingresar grupos metiles, metoxis o quizás metanoles como lo estamos viendo acá. ¿Y de qué parte de la planta vamos a trabajar? Las flores, también de las hojas, ¿no? En algunas de estas moléculas, la que le da la toxicidad, es decir, la intoxicación que puede pasar, la que cuando se da en sobredosis, mayormente es este anillo de acá, ¿no? No el nitrógeno, sino el anillo que está fusionado a nivel del nitrógeno. Y ahí tenemos la beta-eritridina, que especialmente se extrae de las semillas, se activa por vía oral porque es curarizante, ¿no? Es decir, tiene actividad para curar ciertas enfermedades. Solo se activa por vía oral, así como, por ejemplo, la efedrina, que solo se activa por vía intravenosa. Oh, bien, entonces estamos viendo la importancia de los alcaloides a nivel de diversos órganos, desde el punto de vista farmacológico, toxicológico, en las estructuras químicas que hemos ido viendo. Le decía, estos grupos
farmacofóricos, si nosotros modificamos o agregamos un metil, un metoxi, un etanol, un fenol, un doble enlace, tiene otras acciones terapéuticas, por ejemplo, como antiparkinsonianos, otros de ellos, por ejemplo, para cuadros de epilepsia, son eméticos, son relajantes, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema de la semana 4. Chicos, ¿están ahí? ¿Se fueron? Sí, Miss, Dime. sí, me llamó la atención sobre la codeína. No sabía que también se utilizaba como antidiarreico. Sabía que se utilizaba como analgésico o para combatir la tos con flema o tos seca, ¿no? Gracias, Diane. Sí, sí O hay entendí. estudios que se utilizan, ¿no? Diane, ¿me escuchaste? Sí. Sí, sí se utiliza, hay estudios que se utiliza como un antidiarreico, ¿no? Ya, Miss. No sé si alguien, gracias, Diane. ¿Alguien más que quiera comentar algo, consultar algo? Miss, consulta, ¿todas esas plantas que se presentaron son de Perú o también son de otro país? Sí, lo que pasa es que, mira, hay estudios que sí, desde el origen, por ejemplo, decía, han venido en Brasil, de Pakistán, pero sí viven acá, se han habituado. Por ejemplo, los cactus. Está la efedra, sí hay, ¿no? No sé si lo has visto en el PPT que te mostré. Miss, en caso de la variación, ¿no? Del traslado de otro país, ¿los metabolitos permanecen, o sea, los porcentajes de los metabolitos de la planta permanecen igual o varía por la altura Varían, del lugar? sí, varían de un lado a otro, pero es poquísimo. Ahora, ellas se adecúan por el clima, ¿no? A los nutrientes también que lo vas a encontrar ahí. Ahora, por Ok. ejemplo, la tubocurarina, eso sí hay, ¿no? El boldo, por ejemplo, en Perú, no sé si lo has escuchado, sí hay. ¿El boldo? Ujú, Sí, Sí. sí. Para el hígado se usa mayormente. claro. Ujú. La barberina, por ejemplo, es una planta que lo encuentras por los jardines, incluso tiene unas semillitas muy rojitas, eso sí hay. Lógico, por ejemplo, el papaver somníferos, pues lógico, es controlado porque es el opio, es el látex, pero que si lo siembran en Perú, sí lo hay, ¿no? No sé si me Gracias. dejé entender. Sí, gracias. No, gracias a ti. Profesora, disculpe. Dime, Eh, Yolanda. Profesora, disculpe, yo quiero hacerle una consulta. Disculpa, no entiendo, no sé si estoy equivocada en el curso. Lo que pasa que la semana pasada y antes semana me tocó un profesor. Este es el M9, séptimo ciclo. M9, no. Este es el salón. A ver, M8. Somos es M8. M8 somos. es M8. Ay, profesora, sí, porque la semana yo estaba ingresando con un profesor que es hombre y me sorprende que he ingresado. La señorita de coordinación me mandó este link. Por eso no sabría decir, también me toca ¿Cuál farmacogimnasia es 2, tu pero apellido? A ver, dame Arévalo tu apellido. Andrade. Ah, Arévalo Andrade. acá según mi lista no te tengo, pero no sé si, a ver, vamos a ver acá en la plataforma. Espérame un rato. Gracias. A ver, espérame. Espérame. Arévalo.
Arévalo Andrade, ¿me dices? Sí, profesora. A ver, Arévalo Andrade. Ratito, porfa. Arzapalo. No. No te tengo, hija, acá. Profesora, una consulta. Y de casualidad, ¿quién es el delegado del aula del M8? Acá. Es para el Misael. delegado. ¿No Misael. tendrá el contacto del M9, por favor? No lo Del sé. delegado del M9 para poder pasarme, por favor. Para que me pase su número. No, compañera, pero te puedo enviar el link de Farmacognosia 2. Te he enviado en un informe. ¿Me puedes mandar el link del M9 si tienes, por favor, compañero? Ya, voy a buscarlo y te envío. Ahí te escribo mi número. A ese número, por favor. Ahí te estoy escribiendo mi número en el chat. Ya, a ver un poquito ya. Ahí me escribes. Ahí te está enviando el teléfono. A ver un momento. Es una consulta. Dime, Iris. Sí, disculpe, lo que pasa es que, bueno, yo había entrado un poco tarde a la clase y como estaba en el trabajo, mi internet a veces fallaba, se cortaba y se salía cada rato. Y creo que la semana pasada me pasó lo mismo, pero creo que usted ya había llamado lista y no había podido responder. Lo que pasa es que yo no voy a corregir la lista de la semana pasada. Ahorita No, no he de ahora. llamado lista. No he llamado lista. Es porque entré un poco tarde, por eso le quería poner en conocimiento. Disculpe más bien. Ya, entré temprano a clase. Bien, preguntas hasta ahí, chicos, chicas. Bien, antes de empezar la semana siguiente, te doy un break, creo que de 10 minutitos para que unos se estire, otros que están llegando del trabajo.